Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Como se anunció hace 15 días que me tocó a mí la predicación, ya seguimos con el estudio de los salmos. Recuerde que estamos estudiando los salmos en orden y hoy corresponde el Salmo 28. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a leer este salmo. Para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: a ti clamaré, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates junto a los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a sus obras, conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no entendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los librará y no los edificará. Verso 6, bendito sea Jehová. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén, ¿cierto? Y ya en el verso 6 el salmista dice: gracias Dios, porque clamé a ti y tú ¿qué? Escuchaste la voz de mis ruegos. Jehová, que es mi fortaleza. ¿Para cuánto Dios es su fortaleza? Amén. Dios es mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Que Dios es la fortaleza de su pueblo, que Dios es el refugio, el salvador de su ungido. Verso 9, salva a tu pueblo, Dios, bendice a tu pueblo, pastorea a tu pueblo, sustenta a tu pueblo para siempre. Qué bello este salmo. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo es una oración que hace el salmista a Dios. Parece que el salmista estaba pasando por una situación muy difícil. Tal vez de difíciles, ¿no? Ahora que estaba repasando el estudio, se me vino a mi mente y yo dije, ¿cuáles son como los problemas, las aflicciones más difíciles que puede sobrepasar un ser humano? Y se me vinieron varias. De pronto una enfermedad incurable, que un médico te diga: tenés cáncer y tenés 1 año o 2 años de vida. ¿Qué hacer ante una noticia de estas? Llevas 20 años en la empresa y el patrón te dijo que ya no hay más trabajo. ¿Qué hacer? ¿Sí? Tenés 15, 20 años de matrimonio y tu esposo te dijo que ya no quiere seguir más con usted, que nos separemos, que nos divorciemos. ¿Qué hacer ante una situación de estas? Pero no tenés novio, no consigues novio, no consigues novia. La soledad. Para algunos eso es un problema grande, una ansiedad grande. ¿Qué hacer ante una situación de estas? ¿Qué hacer si mi esposo, mi hijo, perdido en el vicio? ¿Qué hacer? Bueno, eso es lo que el Salmo nos va a enseñar. ¿Qué debemos de hacer cuando estemos pasando por una situación como estas? La vida cristiana, por aprietos, la vida cristiana, uno pasa por peligros. Y ningún cristiano, por muy espiritual que sea, es exento de problemas, de dificultades, de aprietos y de crisis. Y si hoy no estás pasando por alguna crisis, eso no quiere decir que mañana no vayan a llegar. Yo nunca saludo de esta manera.
Pero hay hermanos que les encanta saludarse de esa manera. ¿Cómo está, hermano? No, yo estoy próspero, bendecido, en conquista y en victoria. Y mentiras que lo echaron del trabajo, y mentiras que está enfermo, y mentiras que no tiene un peso en el bolsillo. Jesucristo lloró en el Getsemaní. Jesús lloró también cuando murió Lázaro. Pablo, cuando estuvo en la cárcel, pasó por la escasez. Cuando Pablo dice allá en Filipenses: he aprendido a estar en abundancia como estar en escasez. Jesucristo, que dice la Biblia que no tuvo donde ¿qué? Recostar su cabeza. Y hay hermanos que dicen esto como eso se nos ha vuelto una moda: estoy en victoria, estoy en bendición, estoy próspero. No, dígalo cuando sea una verdad, cuando sea una realidad. Cuando no sea una verdad, vea, quédese calladito. Porque en la Biblia encontramos personas en las cárceles, vituperados, tristes, azotados, que vivieron en escasez. Uno de ellos fue Job, Daniel, Pablo, el mismo Jesús que fue crucificado. Seres humanos en sobrepasar cualquier problema, cualquier dificultad que se nos presente. ¿Por qué debemos de ser los mejores que manejemos cualquier situación difícil que se nos presente? Porque Dios va delante de nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestro escudo, porque Dios es el que nos salva, porque Dios es el que nos bendice, porque Dios es el que nos pastorea, porque Dios es el que nos sustenta. Muy importante saber eso, que ante cualquier dificultad Dios va a estar ahí atento a lo que nos está pasando, atento a cualquier aspecto de nuestra vida. La Biblia dice que Dios está al cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tanto así que la Biblia dice, el mismo Jesús dice que nuestros cabellos Dios los tiene ¿qué? Contados. ¿Qué significa eso? Que Dios está pendiente aún de las cosas más pequeñas que nos esté pasando a nosotros. Aún de las cosas más pequeñas, Dios está pendiente de usted. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos, confiemos de que Dios tiene todo bajo control. Amén. Dios tiene todo bajo control. Y este salmo es una oración ferviente que hace el salmista a Dios. Pero no es una oración de esas que muchas veces hacemos, oraciones de peso, oraciones de un minuto, oraciones a las carreras, oraciones de prisa, oraciones por hacer oración, porque hay hermanos que oran solamente por cumplir, no aman el orar. Aquí vemos una oración ferviente que hace el salmista a Dios. No lo hace deprisa, no hace una oración así enredada o lo que se le venga, no, sino una oración sensata, una oración seria. No hay que orar por orar, como lo dije ahora. No hay que orar por cumplir. Y esta oración que hizo el salmista es una oración hermosa, hermosa. El salmista nos dice: hagamos lo mismo, clamemos a Dios, busquemos a Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la solución. Y el salmista, cuando hizo este salmo, él sabía que Dios no era un Dios sordo, que Dios no era un Dios ciego, ni que tampoco Dios era un Dios mudo. Mire cómo comienza el salmo: a ti clamaré. Pero quiero separar esa frase en dos partes. A ti.
Aquí el salmista le está diciendo que cuando él pasa por un problema grande, una dificultad grande, cuando él pasa por una crisis difícil en su vida, él clama ¿a quién? A ti clamo. ¿A quién más vamos a clamar sino a Dios? Pero no, muchos de nosotros en vez de clamar a Dios, ¿qué hacemos? Vamos donde el político del barrio. Él me va a ayudar a conseguir empleo. Vamos donde un amigo que tiene una rosca muy buena y unas influencias muy buenas y me va a conseguir trabajo. Y no falta el cristiano que vaya donde el brujo o donde la bruja. Nosotros acudimos al amigo, al familiar para que nos ayude. El salmista decía, solo a ti buscaré, solo a ti clamaré. La palabra ahí clamar en hebreo, mira lo que significa: acosar a una persona, perseguirla sin tregua y sin descanso. Eso significa clamar. Vuelvo y repito, perseguir sin descanso y sin tregua a alguien. Es como cuando a alguien se le mete aquí en la cabeza algo y lo sigue y lo persigue y lo sigue hasta que lo alcanza. Eso es clamar. Clamar no es orar una vez a la semana. Clamar no es orar una vez al mes o una vez al año. Clamar es perseguir. Por la mañana, a mediodía, por la noche, al otro día lo mismo, por la mañana, a mediodía y por la noche, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Eso es clamar. La palabra clamar también en hebreo significa contar con lágrimas y con gemidos. Me gustó esa definición. Yo no sé si a usted le ha tocado ver a alguien clamar a Dios con lágrimas y gemidos. ¿A usted le ha escuchado? ¿Usted ha visto a alguien así? A mí me ha tocado ver a muchas personas arrodilladas, clamando, llorando y gimiendo. Eso es lo que significa clamar. La palabra clamar también significa convidar en hebreo. Me gustó esa definición. ¿Sabe qué es convidar? Decirle a Dios, Dios, mira, te convido para que me ayudes, para que me asistas en este problema que tengo, en esta necesidad que tengo. Dios, te invito a que no me dejes solo. Es hablar con Dios e invitarlo para que me acompañe, invitarlo para que me ayude. Eso es clamar. La palabra clamar también significa pedir, entrar bajo la protección de alguien. Eso significa clamar, estar bajo la protección de alguien. Es decir, Dios, mira, me están amenazando, Señor, pero yo sé, oh Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es invitar a Dios para que sea mi protector, para que sea Dios quien me guarde. Lo puede. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso es orar. Contarle a Dios lo que me está pasando, convidarlo para que me acompañe, pedirle, decirle, Dios, quiero estar bajo la protección tuya. Yo sé que tú estás dispuesto a ayudarme y yo sé que tú eres capaz de ayudarme. Eso es lo que significa la palabra a ti clamo. El verso 1, también hay otra frase que quiero resaltar que dice, oh Jehová, roca mía.
La palabra roca en hebreo significa fortaleza. También significa monte rocoso. ¿Qué tal si yo me... Rocoso quiere decir que es una montaña, ¿qué? De piedra. Eso es lo que el salmista le estaba diciendo a Dios: Dios, tú eres mi roca. Si usted está acá de esta montaña y alguien tira un misil o tira una bomba en la parte de allá, ¿cierto que a usted no le va a pasar nada? Si usted está acá, a este lado, y la bomba cayó al otro lado, a usted no le va a pasar nada, porque está esa roca que protectora. ¿Y quién es nuestra roca protectora? Es Dios. Por eso el salmista dijo: oh Jehová, roca mía. Y la palabra roca ahí significa refugio, la palabra roca ahí significa seguridad, significa firmeza, significa fortaleza. Eso es lo que significa la palabra: oh Jehová, roca mía. Que Dios es el único que nos va a defender. Dios es el único que nos va a salvar. Dios es el único que nos va a sustentar. Dios es el único en quien podemos tener el refugio y la seguridad y la firmeza y la fortaleza en nuestra vida. Qué lindo que usted pudiera decirle también hoy a Dios: tú eres mi roca. Y si tú eres mi roca, Señor, todo lo que está alrededor mío puede caerse, pero si yo estoy en la roca, a mí nada me va a pasar. Amén, hermanos. La gloria sea para Dios. El tercer punto, ya para ir terminando, están los versos 6 y el verso 7. ¿Qué tal si leemos todos los 2 versículos y luego ya resaltamos la frase que quiero resaltar? Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová, que es mi fortaleza, que es mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Quién no se alegra cuando claman a Dios, a la roca, y Dios lo ayudó? Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pero ¿qué tal si yo no me coloco el verso 6, la frase que está resaltado ahí? Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Primero, esa frase tiene 2 frases. Bendito sea ¿qué? Jehová. ¿Qué se le viene a la cabeza a usted cuando lee una frase de esas? Bendito sea Jehová. ¿Qué significa eso? Los del grupo de alabanza, yo creo que ya se les debe haber venido. ¿Qué es eso? Eso es honrar, lo está exaltando. Pero mira que el salmista adoró a Dios. ¿Por qué adoró a Dios? ¿Por qué David adoró a Dios? Primero porque él tenía un problema. Él acudió a Dios, ¿cierto que sí? Que él era la roca. Y él dice acá: bendito sea Dios, lo adora. ¿Pero por qué lo adora? Porque él oyó la voz de ¿qué? Porque Dios oyó la voz de mis ruegos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cómo se siente usted cuando usted le pide algo a Dios y Dios se lo concede? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que yo oro y ayuno por algo y ese mismo día el Señor me da respuesta. No hay gozo, no hay felicidad más grande de uno saber de que Dios realmente me escuchó mis ruegos, que fui ayudado. Pero de esa frase quiero resaltar una palabra, y es ruego. Ruego. ¿Escuchó qué? Que oyó la voz de mis ruegos.
La palabra ruego no es una oración simple de un minuto, como muchas de las que hacemos nosotros. No, rogar no es una oración a las carreras. Rogar es una súplica. Medio recostado, no estaba dormido y fui a quererme levantar y no podía levantarme. Cuando yo ya vi eso raro, yo busqué consejería. Todavía estaba en el seminario, entonces hablé con el rector del seminario. Y el rector del seminario era Theo Donner. Y este hombre de Dios me dijo, bueno, todo lo que vemos acá es que de pronto es alguien que quiere atacarlos, alguien que quiere hacerles daño. Entonces, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer guerra espiritual. Así me lo dijo. Y dijo, y quiero que cuando lleguen ahora a la casa busquen que hay cosas raras en la casa pastoral. Y fuimos y buscamos y sí, encontramos cabellos, de cabellos crespos, y encontramos también muchas cosas raras. Las quitamos y el Theo también nos dijo, ahora quiero que hagan vigilias de oración todos los días. Y mi esposa y yo, porque no estaban mis niñas, empezamos a orar. Todos los días orábamos más de 2 horas, de 10 hasta las 12:01 de la mañana. Santo remedio. Nunca más volvimos a sentir nada. Y estas brujas que querían que nosotros nos fuéramos de la iglesia quedaron con las patas lavadas. Nos quedamos ahí 17 años pastoreando esa iglesia y las que se tuvieron que ir fueron ellas. Entonces, aquí clamar, ruego perdón, no es una oración de un minuto, ni una oración a las carreras. Ruegos es una oración ferviente, es una súplica ferviente. Pero estos 2 versículos, cuando el salmista dice, porque Dios escuchó la voz de mis ruegos, porque él dice el salmista ahí en el verso 7, fui ayudado. Y lo que nos enseña este salmo es que el que busca a Dios de todo corazón, Dios le da la respuesta. ¿Cuánto lo creen? El que busca a Dios de todo corazón va a encontrar la respuesta ¿en quién? En Dios. Bueno, la pregunta es, porque el salmo es muy completo. El salmo no solamente dice la parte de que acudió a Dios. El salmo no solo dice Dios me ayudó, Dios me escuchó, sino que el salmo termina con algo muy lindo. En el verso 7 dice al final, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico ¿qué? Le alabaré. ¿Qué es esa frase? Esa frase es la respuesta que usted y yo debemos de tener para Dios cuando nuestras oraciones son contestadas. ¿Cuál debe de ser tu reacción? ¿Cuál debe de ser mi reacción? ¿Y cuál fue la reacción del salmista? No, ese no es el Salmo, John, es el verso 7 al final. Ya, la que está subrayada, sí, esa no está subrayada. Yo no sé si la dejé, porque se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Esa frase. ¿Qué hizo el salmista después de que Dios escuchó su oración? Se gozó. Y lo segundo que hizo, aparece la palabra ¿qué? Cántico. Aparece la palabra cántico. ¿Y qué es cántico? Alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces, cuando usted y yo obtenemos lo que le estamos pidiendo a Dios, entonces debemos ¿de qué? De gozarnos
y debemos de alabarle y debemos de glorificarle. Amén, hermanos. Esa debe de ser nuestra respuesta. Qué triste cuando uno en los cultos, uno ve hermanos que no alaban a Dios. Hay hermanos que no abren su boca para adorar a Dios y exaltar a Dios. ¿O cuántos de nosotros cantamos y estamos pensando en otra cosa? En los frijoles que se va a comer ahora después del culto. O cantás y estás pensando en el problema que tienes, en la necesidad que tienes. Esa no es forma de cantar a Dios. Esa no es forma de alabarle. Eso no es forma de adorarle. Amén, hermanos. Quiero terminar con dos textos que no son del Salmo 28, pero quiero concluir con estos dos textos. Salmo 44, versos 6 y 8. El salmista decía: yo no voy a confiar ¿en qué? En mi arco. Mire pues lo que yo subrayé ahí. Tampoco voy a confiar ¿en qué? En mi espada. A mí ni el arco ni la espada me salvará, decía el salmista. Y eso que el salmista era un hombre de guerra. Pero él no confiaba ni en su arco ni en su espada. ¿En quién confiamos nosotros? En el patrón que me dijo que él no nunca me va a echar, que él siempre me va a dar trabajito. ¿En quién confías? En el político que prometió cambiar Colombia. ¿En quién confías? En tu amigo que te dijo que te va a llevar una hoja de vida y yo tengo muchas influencias en esa empresa. ¿En quién confías? En los muchachos del barrio. El salmista no confiaba en su arco ni en su espada. ¿Confiaba en quién? En la roca que era Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Y mira el verso 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Usted y yo siempre vamos a estar en deuda con Dios. Toda la vida vamos a estar en deuda con Dios. Porque Dios ha hecho maravillas en nosotros. Y mire que el salmista dice: no solo voy a alabar a Dios por un año, por 2 años, no, por siempre alabaré tu nombre. Todo el tiempo. Y el Salmo 118, versículo 8: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me gocé preparando este estudio, me gocé predicando y enseñando esta palabra. Y gracias, Dios, por hablarnos en esta noche, Señor. No sé por qué problemas y dificultades algún hermano está pasando en estos momentos. Jorge y yo no nos pusimos de acuerdo y él comenzó el culto diciendo que son muchas las angustias, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y también cantó coros que tenían que ver con el tema de hoy. Y no es casualidad que Dios nos haya dado este salmo y que nos haya enseñado la palabra en esta noche. Hagamos lo que hizo el salmista. Solo a ti clamaré, roca mía. Oro, Dios, para que
Seas tú, oh Dios de la gloria, ayudándonos, acompañándonos. Oramos, Señor, para que seas tú aumentándonos la fe, de verte a ti, oh Dios, como una roca, como un lugar de refugio, como una fortaleza. Aumentanos la fe, oh Dios, para creer, oh Dios, que tú tienes el poder para hacer cualquier cosa, que a ti no te queda difícil nada, que tú eres un Dios omnipotente, que tú, oh Dios de la gloria, puedes escuchar nuestro clamor y nuestros ruegos.